Buenos días, Óscar. Bienvenido. Buenos días, gracias. Bien hallado. Bueno, antes de que empecemos a hablar y a contarnos un poquito de ti, quiero agradecerte de nuevo el que estés aquí hoy conmigo. Y bueno, la gente se preguntará que por qué te digo esto. Y es que, bueno, pues es la segunda vez que tú y yo nos sentamos frente a frente y tenemos esta reunión, este podcast. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por aceptar de nuevo mi propuesta, porque bueno, en la otra ocasión el sonido no era el correcto No, y bueno, y como gran profesional que eres, bueno, decidiste volverlo a hacer de nuevo, así que yo encantada de la vida y bueno, agradecida porque me dediques otra vez tu tiempo. Así que muchísimas gracias, Óscar, por gracias hacerlo a otra ti. vez. Gracias a ti, es un placer hablar contigo. Así que, mira, oye, las veces que haga falta, ¿sabes? Pues nada, pues muchísimas gracias de verdad. Así Muy que bien. nada, bueno, pues empezamos de nuevo. Esto ya te lo conoces un ¿Vamos? poco Sí. y nada, pues lo primero que te voy a pedir es que nos cuentes de ti, que nos cuentes tu historia y bueno, quién eres. Bueno, yo soy Óscar Albiñana, trabajo en Sosa Ingredients, es una empresa de ingredientes. Hay diferentes familias de ingredientes, son ingredientes técnicos, digamos, texturizantes, aditivos, ¿no? Y luego tenemos muchas familias, como puede ser la familia de, digamos, la declinación de las frutas, desde un liofilizado, un confitado, liofilizados en polvo, diferentes formatos, ¿no? Mermeladas, etc. Luego, toda la declinación de fruto seco también trabajamos, que hacemos fruto seco desde, pues, desde el fruto seco crudo, ¿no? Hasta pues, diferentes refinados, diferentes tipos de refinados y cortes, tostados, caramelizados, etc. Luego tenemos bueno, una familia de salsas. Bueno, en general es una fábrica, somos fabricantes de ingredientes para la gastronomía en general. ¿Vale? Yo estoy de responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo. Trabajo también de responsable del equipo técnico. En desarrollo tengo a mi compañera Mariona Cot, que es una grandísima profesional, que bueno, juntos ideamos nuevos productos y trabajamos para sacar al mercado pues, nuevas soluciones. Y la parte de técnicos tengo a un equipo formado por Guillermo Corral, Jan Siviet y Eduard Tazuaza, que son también grandísimos profesionales, son técnicos, además multidisciplinares, los cuales enseñan pues, cómo aplicar, digamos, nuestros productos, ¿no? Y entonces, bueno, pues me dedico básicamente a esto, a dirigir estos dos departamentos y feliz, feliz. Sí, sí. Vale, y dentro de tu vida personal, ¿no? Por así decirlo, Sí. has estudiado cocina, has estudiado pastelería. Cuéntanos un poquito sobre ti, tu historia y tus comienzos, que además son Sí. muy bonitos. Sí, bueno, a ver, yo, digamos, no empecé dedicándome a la hostelería, digamos que no encontré esta vocación de manera temprana. Bueno, sí que mis abuelos tenían una fonda, bueno, es un restaurante de carretera. Bueno, mis abuelos, mis bisabuelos, es decir, es un restaurante histórico que estaba localizado en Sardañola del Vallès, en la carretera entre Barcelona y Tarrasa, digamos, o Sabadell, en Barcelona. Entonces, justo en Sardañola del Vallès había esta fonda, ¿no? Donde paraban antiguamente pues, los carros, ¿no? Con los caballos, ¿no? Y hacían el cambio del caballo, ¿no? Para llegar a Barcelona, ¿no? O sea, es muy curiosa la historia, ¿no? Entonces he vivido de alguna manera rodeado o bueno, sugestionado por toda esa historia, ¿no? De la fonda familiar y bueno. Entonces, bueno, se perdió una generación en el sentido de que, bueno, mi madre, porque esto es por parte de mi madre ya no siguió el negocio, entonces, bueno, montaron negocios de discotecas, etc., ¿no? Y entonces yo ya de alguna manera no seguí con esto, ¿no? Entonces me empecé a dedicar a otra cosa y bueno, bueno, de hecho me dedicaba a mecánico, o sea, yo empecé a trabajar muy joven de mecánico. Entonces, bueno, en 16 años ya empecé a trabajar y estaba de mecánico.
Entonces, bueno, luego seguí estudiando y bueno, un día mi tío me dijo, oye, ¿por qué no montamos otra vez Cal Ramonet? Porque esta fonda se llamaba Cal Ramonet y tal, ¿no? ¿Y por qué no lo montamos otra vez y tal? Digo, hostia, digo, pues, dice, ¿por qué no te pones a estudiar cocina? Porque yo en casa cocinaba, ¿no? Y bueno, pues hacía lo típico que haces en casa, pero me salía bien, ¿no? Y entonces, nada, me puse a estudiar cocina y di con el clavo, ¿no? Porque de repente, o sea, enseguida, digamos, funcioné perfectamente, encontré la vocación y hasta entonces, o sea, desde entonces ya fue toda una carrera, digamos, bueno, digamos, hacia arriba todo el rato, ¿no? Y fue mira, encontrar directamente tu vocación. Finalmente no monté el restaurante, pero no me Bueno, ha ido pero mal, ¿no? No me ha ido mal. al Y nada, haciendo final, un poquito de resumen, pues eso, estudié pastelería y cocina durante 3 años, luego pasé a restaurantes. Podría ir nombrando todos los restaurantes en los que he estado, pero ¿sabes? Sería como no acabaríamos nunca. Digamos que he trabajado más en la parte gastronómica, es decir, he trabajado más en restaurantes gastronómicos, con estrella y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera me he ido formando en este tipo de restauración. Entonces, bueno, he tenido la suerte siempre que me han dado muy buenas oportunidades, han confiado muchísimo en mí y me han dejado crear, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el 2007, justamente, bueno, cuando ya dejé de estudiar y ya estaba trabajando y tal, de estudiar cocina me refiero, me llamaron para un concurso desde la propia escuela donde había estudiado, me llamaron para participar en un concurso de cocina, era mejor joven cocinero de España en el 2007, ¿no? Y se celebraba en el Forum Vic. Y bueno, y tuve la suerte de ganarlo. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, surgió un nuevo, digamos, bueno, un nuevo camino, se me abrió un nuevo camino donde tuve más visibilidad y bueno, a partir de ahí pues decidí ponerme de autónomo y entonces empecé a trabajar para diferentes marcas como pues Leque, desarrollando productos con una marca bueno, de moldes de silicona. También hacía clases a consumidor final, es decir, a personas, digamos, a personas, sí. ¿no? Desde una tienda de gadgets que había en Barcelona que se llamaba Gadgets Cuina y empecé, digamos, de alguna manera con el tema de la docencia. Y bueno, después de eso también estuve, bueno, después vi un poquito el tema yo había trabajado mucho con texturizantes, ¿no? Entonces, de alguna manera vi esta relación entre el texturizante y el consumidor final, es decir, que ¿por qué no en casa utilizábamos un Shantana o no? Todo esto, ¿no? Entonces fue en ese momento, bueno, también trabajaba como home economist, ¿no? Para revistas, para hacer fotografías digamos, de platos y todo esto, ¿no? Ujú. Para montar los platos para hacer fotografías. Y bueno, en este entramado, digamos, que empecé a ver las sinergias entre todo esto, ¿no? Entonces, un buen día me presenté a Kiku Sosa, era el propietario de esos ingredients, ahora ya no está de propietario, digamos, ahora pasó a presidente y ahora se ha desvinculado ya de la empresa. Formamos parte de otro grupo, si quieres luego te lo cuento. Vale, Y, y perfecto. nada, y entonces ahí me presenté con todo mi morro y le dije, oye, Kiku, tú necesitas una gama reducida y yo voy a ser quien voy a hacer las demostraciones para el consumidor final y seguro que nos hinchamos a vender. Y entonces, bueno, le gustó la idea y me dijo, pues mira, vamos a hacer una cosa, trabaja conmigo, me puso ahí al lado suyo en una oficina muy pequeña, entonces era como una especie de zulo. Ahora Sosa es muy grande, ¿no? Bueno, ahora tenemos un gran espacio de demostraciones, un espacio en I+D, bueno, todo es enorme, ¿no? Pero en aquel entonces quiero que te hagas la idea que era subir a un pueblecito del interior de Cataluña, que de repente entrabas en una fábrica que parecía la fábrica de chocolate, ¿sabes aquello? ¿Sabes? La de Charlie la fábrica. O sea, porque te encontrabas picando turrón, no sé, gente haciendo trabajos como duros, ¿no? O sea, Muy manuales, ¿no? Muy... muy manuales, ¿no? Tostando frutos secos a mano, un ruido increíble, ¿no? Y de repente digo, wow, esto es Sosa, ¿no? Porque ya empezaba a ver
que estaban sacando productos texturizantes y tal. Pero claro, era el inicio, ¿no? Estamos hablando de hace 12 años, ¿eh? Entonces, claro, aquello que subes, ¿dónde está Kiku? Está allí bueno, había una especie de guardilla, como una guardilla, ¿no? En su oficina y tal. Entonces, subías aquello, ¿no? Y de repente entrabas y te encontrabas a Kiku Sosa oliendo un aroma, ¿sabes? Con todos los botes allí Qué de bueno. texturizantes, ¿no? Y era como muy romántico el tema, porque era aquel como una especie de druida, ¿no? Investigador de la cocina, era como quien estaba detrás, digamos, de los grandes chefs, ¿no? Ayudándolos, buscando soluciones para ellos, ¿no? Y bueno, ahí empecé. Entonces ahí empezamos a desarrollar la gama Home Chef. Y bueno, desde entonces he estado vinculado con Kiku, porque de alguna manera, bueno, con Sosa, porque sí que es verdad que ahí estuve solamente 2 años, o sea, combinado con otros trabajos, ¿no? Desarrollando la gama. Luego ya dejé el tema de autónomo, me llamaron de la escuela donde estudié para estar de profesor. Estuve 3 días, o sea, 3 años de profesor. Bueno, y después de estar 3 años bueno, 3 temporadas en la escuela, entonces ya me volvió a llamar Kiku para estar ya con él, digamos, en el departamento técnico. Y a partir de ahí, digamos, fue digamos, un momento muy importante en la carrera, porque de pasar de dar clases a alumnos a pasar a clases a profesionales, bueno, pues te obliga muchísimo a aprender, a prepararte muchísimo las demostraciones, las clases. Entonces, bueno, pues fue muy bien. La verdad es que fueron 5 años de una progresión profesional brutal, porque daba demostraciones a pasteleros, a cocineros, a heladeros. Entonces, bueno, pues te obliga a prepararte muchísimo, a crear nuevas técnicas, a hacer cosas interesantes para que ellos realmente, bueno, se den cuenta de que han aprovechado el tiempo, ¿no? Y tengan la sensación de haber estado, bueno, pues haber aprovechado el tiempo en esa clase, ¿no? Y bueno, y así fue. Entonces, bueno, posteriormente ya me fui de Sosa otra vez. Estuve trabajando en All Motion con Carlas Tejedor, asesorando hotelería, o sea, restaurantes de volumen, hoteles. Y bueno, después de 2 años también con Carlas, me volvió a llamar Kiku otra vez, ya para estar de director de I+D y de técnicos, que ya había un buen equipo y entonces ya empecé con todo eso y bueno, desde entonces llevo aquí y casi 3 añitos llevaré en esta posición ya. Sí, sí. O sea, has ido yendo, viniendo, pero siempre al final, ¿no? Kiko ha tirado de ti y Sí, ha querido que formaras parte de Sosa y siguieras ahí. Pues claro. eso, tu historia al final ha ido, ¿no? Incrementando, pensando tú, como has dicho antes, que empezaste como mecánico y luego ha ido subiendo la cosa y bueno, nadie sabía que a lo mejor te ibas a dedicar a esto del I+D, porque al final donde has terminado es enfocado en eso y en dar formación y en la docencia. Y bueno, al final los principios no son como luego se termina, ¿no? Porque eso, te formaste con la idea de montar un restaurante y para nada. Para nada, para nada, para nada. Has formado parte de un restaurante simplemente detrás, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, al final las experiencias son otras y contento de donde estás ahora mismo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo que, bueno, y es algo que siempre se lo decía a los alumnos, digo, mira, la hostelería tiene muchísimas salidas en el fondo, o sea, tú estudias cocina, pero puedes acabar, digamos, en colectividades, ¿no? Haciendo un trabajo brutal, ¿no? O sea, haciendo comida para miles, ¿no? Caterings, restaurante gastronómico, pastelería, pastelería de restaurante, que es otra, Es otro ¿no? tema, La sí. disciplina. Y quiero decir que hay asesoramiento, hay muchísimas vías, ¿no? Y bueno, de alguna manera, al final, lo que me ha movido a mí siempre es la curiosidad y las ganas de aprender, ¿no? O sea, el preguntármelo todo y todo esto. Entonces, bueno, pues he llegado aquí un poco movido por eso. Al final no es algo que buscas desde un inicio. Dices, bueno, yo quiero ser
el jefe de I+D de una empresa de ingredientes. Para nada, ¿no? O sea, yo lo que quería hacer era aprender lo máximo posible, ¿no? Sí. Pero te va llevando, la verdad es que Eso la te iba vida a te va decir llevando. que Sí, te van sí, sí. llevando y al final para terminar donde has terminado, porque el concurso gastronómico también que has contado antes, ¿no? El ganar también te impulsó un poco a Claro. coger otro camino y, y bueno, Mm, son cosas que nunca se preparan y eso, y que hay muchas disciplinas dentro de la gastronomía y de estudiar cocina y pastelería que no solamente son eso en un restaurante, un obrador, claro. son varias cosas distintas y que hay que, bueno, no cerrar las puertas, ¿no? A ese tipo de cosas. No. Y bueno, has estudiado pastelería y cocina, tanto una como la otra. ¿Crees que esa formación te ha ayudado? Me imagino que sí, ¿no? Que te ha ayudado a estar donde estás hoy. No, sin duda, sin duda. Bueno, de hecho, el tema de, a ver, en la hostelería hay un circuito como muy marcado, es decir, si tú quieres entrar en la hostelería, tienes que pasar por una escuela de cocina sí o sí, o sea, es el circuito que hay. A ver, sí que es verdad que hay casos y casos, ¿no? Pero la manera, digamos, fácil, ¿no? Más fácil de entrar en la gastronomía es eso. Pasas por una escuela y entonces esa escuela pues empiezas con prácticas en restaurantes o pastelerías y entonces ya te introduces en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, primeramente por eso, por este flujo, ¿no? que hay creado, ¿no? Para entrar, ¿no? Eso es la primera ayuda. Luego también te encuentras, me he encontrado en mi carrera y durante mis estudios también muchos padrinos y madrinas, es decir, que gente que de alguna manera confía en ti, te ayuda y dice, tú tienes que ir aquí, te posiciona ya en un sitio donde, claro, tú ya empiezas desde, ¿no? Aprendiendo muchísimo desde muy abajo, ¿no? Y obviamente siempre tener una base, ¿no? O sea, yo me acuerdo, aún me acuerdo de las fórmulas de pastelería, de todo, desde una crema, un bizcocho, una genovesa, o sea, un helado, o sea, me las sé de memoria, ¿no? Y es, o sea, igual que me sé de memoria un fondo de carne, ¿no? O sea, ¿no? Son cosas que te quedan en la mente y Las entonces bases, ¿no? son bases al final que las tienes grabadas, ¿no? Las tienes grabadas a fuego, entonces es muy fácil, teniendo una buena base, poder crear, porque sabes, siempre tienes un centro, ¿sabes? Y te puedes ir mucho, pero hay siempre ese centro, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo correcto, ¿no? No obstante, el tipo de hostelería que estudiábamos, que es algo que yo intenté cambiar luego cuando estuve de profesor, era como más que nada hacer recetas, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí no es un tipo de educación gastronómica correcto. Lo que hay que explicar es el por qué, ¿no? Hacemos todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué sé yo? ¿Por qué sé yo una carne? ¿O por qué la pongo en un caldo y sin sal y dejo que drene su agua, o sea, o sus jugos, ¿no? O sea, todos estos componentes, digamos, más científicos o del porqué de las cosas se tendrían que explicar más, que ya de hecho ya se está haciendo en las escuelas. Y luego un poco explicar también la historia, ¿no? Es algo que yo implementé cuando estuve ya en la escuela, en Bellart, de profesor, que era como, bueno, pues el curso de cocina moderna iba desde Escoffier hasta Ferran Adrià. Entonces lo que sí que íbamos haciendo platos y a medida que ibas haciendo platos y ibas avanzando en la historia, de alguna manera se iba viendo la evolución, ¿no? Fijaos qué hacía Escoffier en esta época y mirar qué hacían los hermanos Troisgros en esta, ¿no? Fijaos esta relación, ¿no? Y entonces era un juego muy bonito, porque te das cuenta que al final eran como reinterpretaciones continuas, ¿no? ¿no? Y de repente salía una cosa como súper innovadora que proponía algún chef y de repente iniciaba otro camino. Y entonces veías como, bueno, es brutal, ¿no? Y entonces este módulo, digamos, esta manera de enseñar, también lo hice porque a mí me gustaba aprender esto. Entonces, claro, te obligaba pues a mirar libros, historia, etc., ¿no? Entonces, bueno, muy bonito.
tú al final también aprendías de todo Claro. eso, ¿no? Y es lo que has dicho antes, que como te motivas y te haces muchas preguntas, ¿no? Y el porqué de las cosas, pues tú también buscas el que la gente se pregunte eso y hay mucha gente como tú, ¿no? Que se pregunta el porqué y eso. En las escuelas muchas veces no se explica, se explican más las técnicas y cómo hacer una receta, pero el porqué de esa receta y el por qué se echa unos huevos y por qué se echa una harina y demás no te lo llegan a explicar, ¿no? Tiene que ser una formación más extensa, por así decirlo. Pero sí, eso te ha hecho al final a ti, pues ser eso, el docente, ¿no? Y el profesor que has sido y bueno, que te buscas el porqué y a día de hoy te sigues buscando o sea, las preguntas, te haces las preguntas de todas esas cosas porque me imagino que en tu día a día seguirás haciéndote preguntas. Sí, de hecho, y sí, sí, me las hacen mucho los clientes. De hecho, nosotros aprendemos muchísimo a raíz de la problemática de los clientes o de lo que quieren hacer los clientes, ¿no? Y es algo que es un motor, es un motor. O sea, bueno, son los propios clientes los que te proponen ya incluso cosas por hacer, ¿no? O soluciones, ¿no? A ciertos problemas, ¿no? Y aparte, bueno, pues también lo que vamos creando nosotros, ¿no? Ujú. ¿Y tu día a día cómo es, Oscar? O sea, tu día de trabajo cuando te vas a la oficina, al laboratorio, o como quieras Sí. llamarlo, ¿cómo Bueno, es? ahora lo malo, la parte mala, mala entre comillas, de estar de responsable o de director o como quieras decirlo, es que ya no tocas mucho producto. Es decir, que básicamente es oficina, digamos, tareas más organizativas, tareas, bueno, organizar el departamento de I+D, de técnicos. Hablar con los responsables también de cada área para, bueno, pues cómo van yendo los proyectos, ¿no? Hacer un seguimiento de todos los proyectos, hacer un poquito de push para algunas cosas, no sé, corregir, no sé, ayudar al departamento técnico con las propuestas gastronómicas, ¿no? Y básicamente esto es más un trabajo más estratégico que operativo. Ahora tienes Pero otra bueno, etapa, ¿no? Digamos, por así sí, decirlo, que de tu sí, trabajo de sí. normal, que bueno, que Mm. también es importante hacer ese tipo Es importante. de trabajo. Y Sí, para alguien lo eso, tiene que hacer. Sí. claro, y para eso tienes que conocer muy bien todo lo que hay Claro, detrás y el producto de Sosa y lo que ofreces. claro. Y una pregunta, Oscar, en cuanto a Sosa, ¿no? Porque, bueno, todo el que haya estudiado en una escuela o haya entrado en un restaurante y demás, es seguro que ha visto los productos de Sosa, ¿no? Los botes con polvos blancos y demás cosas que se utilizan dentro del mundo de la gastronomía. Pero todo lo que se elabora en Sosa son productos químicos o intentáis sacar el máximo producto natural de las cosas para hacerlo. Esa es la gran pregunta, la gran pregunta. Es decir, un producto químico, ¿qué es un producto químico? ¿Qué es un producto natural? ¿No? Yo lo que digo es, que es lo más realista, digamos, sería como hay productos de origen natural y productos de origen sintético. ¿Vale? Productos de origen natural son productos que provienen de algún elemento en la naturaleza, es decir, una goma garrofín, por ejemplo, o un agar-agar, pongamos un ejemplo más común, ¿no? Un agar-agar proviene de una alga, ¿no? Una alga roja. Entonces lo que se hace es, bueno, pues por un proceso de desodorización, deshidratación, triturado y tal, procesos físicos, no químicos, se extrae todo ese sabor y entonces consigues un polvo blanco insaboro con el cual puedes gelificar. Claro, dicen, hostia, producto natural. Para mí lo natural es cuando vas por el bosque, ¿no? Y de repente te encuentras una zarza, ¿no? Y coges una mora, ¿no? Eso es natural, o sea, ha crecido, ¿no? Aleatorio, ¿no? Es Más una mala natural hierba, imposible. más natural imposible, ¿no? Pero si yo cojo esa mora,
y para recolectarla la recolecto con ¿no? un tractor, ¿no? En el cual pongo un montón de moras con ese tractor que necesita toda la tecnología para que ese tractor funcione. Me lo llevo a unas cámaras, esa cámara frigorífica va de aquí a un avión que me lo lleva a otro sitio. Luego le pongo lo rocío con ceras para que quede... O sea, ya no es natural en el fondo, ¿no? Pero nadie se plantea si una mora es natural o no es natural. Todo el mundo dice, es natural. Pero fíjate todo lo que ha pasado para que esa mora llegue al consumidor final, ¿no? Entonces, es eso. Yo siempre digo, ¿natural? No. Pero tampoco es natural la manzana que compro en el supermercado. Pero sí que es origen natural. Es decir, son productos obviamente más tratados que esa manzana que nos llega al supermercado, pero al final es un origen natural en el cual se le aplican una serie de procedimientos físico-químicos, es decir, que a veces para desaborizar un producto interviene química, no te diré que no, es decir, para quitar el sabor, a lo mejor pues se tratan productos con ciertos ácidos o alcalinos, ¿no? Para variar la estructura, entonces poder desaborizar, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente es eso. Yo lo separaría en dos grupos. Sintéticos, es decir, producido por una síntesis, no existe en la naturaleza, por lo tanto es algo que se produce de manera totalmente sintética, química. Y por otro lado, los productos de origen natural, los cuales tienen diferentes procesos. Puede ser más o menos agresivo, ¿de acuerdo? O sea, puedes tener una pectina que casi nada, o sea, casi tiene un tratamiento muy, digamos, tiene muy poco tratamiento para llegar a conseguir ese polvo, ¿no? Una pectina John, la amarilla, la más clásica, la manzana o que también proviene de los cítricos, o puedes tener una pectina amidada, ¿no? Una pectina que ya de alguna manera han cambiado la estructura de esta pectina, pues eso, con tratamientos, digamos, alcalinos, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, básicamente es eso. Y después las reacciones químicas, ¿no? Las reacciones químicas, mucha gente dice, es que es químico. Bueno, pues que las reacciones químicas suceden en la cocina con cosas súper cotidianas, como hacer una tortilla, ¿no? O, por ejemplo, una reacción química es la esferificación, ¿no? Porque hay una transformación, ¿no? Entre el alginato y el calcio se crea otra cosa, ¿no? Que es una gelificación, ¿no? Entonces, eso es una reacción química, ¿no? En fin, es un poco esto. Sí, lo que pasa que muchas veces ¿no? rechazamos el tema de, como vemos en un bote, pues eso, unos polvos blancos, como tú has dicho antes, el agar-agar, que viene naturalmente de un alga, pero claro, lo vemos en formato polvo y ya pensamos que es algo químico, entonces tenemos ese Químico, rechazo sí, simplemente al verlo, sin conocer el producto siquiera de dónde viene o de dónde no, pero no sé, creo que estamos acostumbrados a eso, a ver un polvo y ya pensar que es algo químico. Y muchas veces sí. no tiene nada que ver, porque creo que también hacéis un tipo de colorantes que son naturales, o sea, y le dan un color que no tienen absolutamente nada que envidiar a uno químico, a uno sintético, uno como queramos llamarlo, pero que le da el color natural que deben tener, por ejemplo, las frutas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, a ver, obviamente los sintéticos lo más eficaz, ¿vale? O sea, sí que es verdad que hay cosas naturales que son muy eficaces, ¿no? Pero un colorante sintético es súper eficaz. O sea, si tú quieres conseguir un macarón de color rojo Ferrari, tienes que ponerle un sintético. Si tú quieres un macarón rojo, más natural, pues puedes utilizar un food color. Pero para llegar al rojo Ferrari cuesta. Entonces, la pregunta es, ¿debería tener un color rojo Ferrari un macarón? ¿No? O el color debería responder al sabor también, ¿no? Entonces, yo pienso que si algo es rojo tendría que saber a algún ingrediente que fuera rojo, ¿no? Es decir, colorear por colorear a veces, no es que se han hecho muchas cosas en pastelería, bueno, y en cocina, ¿no? Tiene poco sentido gastronómico, digamos, colorear sin sabor, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera hemos sacado también una gama que se llama Taste Color, que es dar color con liofilizado en polvo, ¿no? Entonces, luego, para nosotros la mejor opción es doy color
con un liofilizado en polvo que a la vez doy sabor, ¿no? Por ejemplo, a una corteza de macarón, y potencio un poco ese color con un food color, que sería un colorante totalmente natural, ¿no? Que no es ni un aditivo. Entonces esa combinación para mí es lo más premium, ¿no? Y lo que más sentido tiene, ¿no? Al final. Pero como todo, es que hay muchísimas opciones. Nosotros, claro, sí que nos gustaría venderlo todo totalmente natural y esa es hacia donde vamos, ¿no? Hacia naturalizarlo todo. Pero es que el mundo es muy grande y las necesidades varían muchísimo. Es decir, alguien que tiene una heladería en, yo qué sé, en la costa, ¿no? En un sitio de playa, ¿no? Un sitio muy turístico y quiere vender un helado azul, pues necesita un colorante, o sea, digamos, el cliente que va a buscar un helado azul en un sitio de playa turístico se va a preguntar si eso es natural o no es natural, o pues muchas veces no, porque además el azul a qué responde, a qué sabor responde, ¿no? Entonces dices, no, no. No. Y al final el azul es como, siempre es un vainilla, ¿vale? Sintética, que gusta un poco a todo el mundo y tiene ese color azul. Pero se vende una barbaridad. Se vende una barbaridad, ¿no? Yo nunca me compraría un helado azul, pero nosotros vendemos todos los productos para hacer ese helado azul, ¿no? Entonces, bueno, al final es eso. Hay público para todo, ¿no? Aunque nosotros a nivel interno, ¿no? Pues vamos siempre enfocados a la naturalidad. Es complicado al final llegar a las necesidades de todo el mundo, pero bueno, trabajáis para ello, ¿no? Porque Sosan, si no me equivoco, no solamente ayuda a profesionales, ¿no? Dentro de la gastronomía, sino que también, bueno, a personas que están en su casa y quieren hacer sus cosas, también hay productos para ellos, o sea, se puede adaptar para cualquier persona, ¿no? Sí, de hecho tenemos una gama Home Chef que ahora le hemos cambiado de nombre, se llama Home Gourmet, porque ahora va, digamos, destinado más a supermercados, intentaremos llegar a mucha más gente. No encuentras toda la gama de Sosa, ¿vale? Porque bueno, es imposible, o sea, ¿vale? Es imposible. Pero encuentras, digamos, los productos más básicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, en casa, de hecho, bueno, es como cuando empecé, ¿no? Hace 12 años, ¿no? Que vi un poquito esta necesidad, ¿no? Oye, ¿por qué no puedo tener un agar-agar en casa o un shantana o un gelificante vegetal que tenemos que es increíble, que te da una textura, primero que es súper fácil de usar y te da una gelatina súper elástica que puedes envolver, hacer un canalón, hacer macarrones, espaguetis o cualquier tipo de gelificado que tú quieras, ¿no? En realidad son productos que son muy fáciles de usar cuando los sabes utilizar, o sea, cuando te lo explican, son súper fáciles de usar, ¿no? Quizá una pectina es mucho más complicada de usar porque ya tiene como más, digamos, necesita más características del medio para gelificar bien. Pero bueno, en general los gelificantes, y bueno, ya no te digo nada de un crispy para poner encima un liofilizado en crispy o frutos secos caramelizados, ¿no? Eso. O pastas concentradas para saborear. Ahora tenemos en Home Gourmet estas pastas concentradas que es como, bueno, da aroma y color con muy poca dosificación. Entonces, por ejemplo, pues haces un frosting, ¿no? Para un cupcake. Pues bueno, pues ese frosting con una base blanca de frosting con vainilla y tal, pues le puedes agregar, o sin vainilla, le puedes agregar sabor a rosas, ¿no? O lo que te dé la gana, o fresa o lo que te dé la gana, ¿no? Con muy poca dosificación, sin variar la fórmula, ¿no? Pero bueno, hay mucho trabajo de explicar, explicar, explicar y bueno, a la vez, yendo un poquito con lo que decías antes, naturalizar, siempre ir a naturalizar, que ahora casi todo lo tenemos casi todo natural. Pero lo que no hay natural, pues eso, mantener el sintético hasta ir de alguna manera derivando al cliente al natural, ¿no? Mira que funciona mejor, mira que es natural, que lo podrás, ¿sabes? Y entonces, bueno, poco a poco ir haciendo esa transición. Has hablado de algo muy importante, que es el trabajo, ¿no? que hay detrás de cada producto. Y el conocer, pues volvemos a lo de antes, ¿no? A conocer las bases
para luego sacarle mayor provecho y, por así decirlo, dejar volar tu imaginación y poder hacer cualquier cosa, ¿no? Con un producto que viene en un bote, por así llamarlo, ¿no? Pero ese trabajo que hay detrás también, bueno, yo lo veo y recomiendo a todo el mundo también que se meta en vuestra página web, porque ahí enseñáis, hacéis demos, hacéis demostraciones del producto en sí, o sea, enseñáis a utilizar ese producto. Aparte hay unas características y quien quiera información y quien quiera saber más, en vuestra página web queda todo muy claro. Pero claro, Sí. para saber todo eso y para detallar todo eso, hay un trabajo detrás de profesionales, ¿no? Como tú, que me imagino que formas parte de todo eso y cuéntanos, o sea, dinos qué es el trabajo que no vemos de detrás para llegar a ese público y enseñarle todo eso a ese público que no conoce muchas veces los productos, cómo utilizarlos. Y es muy importante saber Bueno, cómo utilizar. qué buena pregunta. Hay un trabajo de reflexión, digamos, hay dos trabajos, digamos. Uno que sería meramente, o sea, explicar para qué sirve este producto, ¿no? Simplemente, o sea, no sé, creas el Vegan Mousse Gelatin, un producto que hemos creado nuevo, ¿no? Es un producto para gelificar, para sustituir la gelatina animal en una mousse. Fácil. Explicas el producto, qué es, primero qué es, las propiedades que tiene, qué tipo de gelificación da, cómo se utiliza, ¿no? Y las ventajas que tiene. Eso es una ficha, ¿no? De producto fácil, comercial, que todo el mundo puede entender. Pero a partir de ahí luego hay otro trabajo, que eso lo hacemos conjuntamente con marketing, con Lilibet Rivas de marketing, que es un trabajo más como un poco más elaborado, que es intentar explicar, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es como una presentación en la cual explicamos cómo puedo sustituir los elementos básicos de la pastelería, como los ingredientes básicos, como el huevo, la nata, ¿no? El huevo, la nata, la harina, ¿no? Básicamente la clara, ¿no? La clara, la yema, por ingrediente técnico, para mejorar el sabor, ¿vale? De ese producto, o bien una mejora de sabor, o bien por exigencias del mercado, es decir, que alergias o veganismo, etc., ¿no? Entonces ahí es un trabajo un poquito más elaborado, un poquito más reflexionado y pensado, el cual cuesta mucho de hacer y inviertes mucho tiempo en eso, ¿no? Y eso no se ve, pero luego cuando sale se entiende y la gente lo puede comprender bien y entonces, bueno, al final se traducen más ventas, ¿no? Es decir, si yo digo a un cliente que puede utilizar el potato whip, ¿no? Que es proteína montante, ¿no? De que proviene de la patata, yo le doy una ficha y le digo que ya está, que puede utilizar, ok. Pero si yo le digo que puede sustituir la clara de huevo de cualquier elaboración por potato whip, ¿no? Y así de esa manera potenciar el sabor de esa elaboración por 10, porque de alguna manera, si tú utilizas una clara de huevo, tú tienes un 10% de agua y el resto, perdón, un 10% de sólidos, ¿no? Y proteínas, etc., etc., y el 90% es agua, ¿no? Toda esa agua es insípida. Si yo tengo un producto en polvo, como el Albu Whip o el Potato Whip, el Albu Whip es albúmina y el Potato Whip viene de la patata, todo ese 90% de agua, ¿no? Lo tengo para dar sabor. Entonces, si yo hago una mousse y le añado un merengue italiano hecho con clara de huevo normal, tengo un montón de agua que no me da el sabor. Lo que voy a tener es aire, pero tendré que tener un jugo base con muchísimo sabor para llegar al sabor después de... O sea, tengo que pasar el merengue para luego llegar al sabor. En cambio, si yo ya empiezo con un merengue, el cual le añado ese 10% de proteína y todo el resto es sabor, puré de frutas, imagínate, tengo una base de crema que puede ser de fresa, ¿eh? ¿No? Una crema a base de fresa, que además la puedo texturizar en frío y mantener el sabor, y luego le añado un merengue
de fresa. Entonces imagínate la potencia que tiene eso de sabor, ¿no? Y esa es la gran reflexión, es decir, no solamente explicar un producto de, mira, esto es así, funciona así, sino que de alguna manera nos lo curramos para eso, para explicar cómo mejorar el sabor, ¿no? de tus elaboraciones. Y un poco nuestro claim es como más sabor, más textura, menos dulzor, ¿vale? Menos dulzor y menos grasas insípidas, digamos, ¿no? O menos grasas, por ejemplo, el concepto de menos grasas sería elimino la grasa, si hago un helado de pistacho y luego a partir de crema inglesa, tengo un montón de yema de huevo que me va a distorsionar el sabor del pistacho. Pues por eso lo que hago es sustituir esta yema de huevo por un emulsionante natural, como podría ser el Naturemul, y la parte grasa que me aporta esta yema de huevo la puedo añadir con inulina, que es una fibra. Entonces lo que tengo es un producto mucho más saludable, con menos dulzor, igual de emulsión, me aguanta perfectamente toda la emulsión ¿no? La vida útil de ese producto, y encima tiene un sabor a pistacho espectacular. Eso es Lo un que poco queremos. lo que queremos. Claro, o sea, Exacto. si haces un helado de pistacho, lo que quieres es que sepa a pistacho. A pistacho. Exacto, 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 exacto. O sea, que al final el resumen de todo lo que nos dices, ¿no? Es que, bueno, Sosa realmente facilita, ¿no? La vida a la gente y al quien quiera utilizar sus productos, y además llega a personas, pues, que son, como has dicho antes, ¿no? Con intolerancia, con alergias, bueno, que sean veganas y que no quieran utilizar el huevo, y vosotros le facilitáis un producto para que no utilice huevo y pueda comer también muchas de las cosas, porque se puede sustituir cualquier cosa. O sea, cualquier ingrediente se puede sustituir por un producto de Sosa. Te diría que sí, te diría que sí, un 90%, sí, sí. Y si no por un ingrediente concreto, por una combinación de. Sí, 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 casi todo es sustituible. Sí, sí. Y eso, y detrás de todo eso, de pensar y de saber para qué se utiliza cada cosa, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay un trabajo que hacéis vosotros previamente para llegar a conseguir eso y Claro, claro. facilitarnos la vida. Sí, bueno, lo que intentamos al final es, a ver, a nosotros nos encanta nuestra profesión, nos gusta muchísimo y disfrutamos muchísimo. Entonces, cuando tenemos un nuevo producto, somos los primeros que intentamos sacarle todas las aplicaciones de eso y pensar y por qué, siempre el por qué, ¿no? Con Kiku, y ahora seguimos con la nueva directiva, seguimos en la misma línea, pero siempre es que como intentar ofrecer el máximo, ¿no? Al cliente y dar algo más. Es decir, no vendo productos, sino vendo productos, te los explico, te lo conceptualizo, te envío recetas, te hago dosieres, no sé, por ejemplo, con pectinas. Pues con pectinas hicimos un trabajo que era todas las pectinas que tenemos, las elaboraciones que puedes hacer, ¿no? Como ¿no? Una crema, un pata fruit, una mermelada, etc, etc, ¿no? Todo un poco todas las elaboraciones que se pueden hacer con pectinas, ¿no? Glaseados, etc. Entonces, de cada pectina indicábamos si era con 3 simples semáforos, es decir, con un verde, un rojo, ¿no? Y un naranja, pues decíamos si era óptima para la aplicación, naranja si no era, si bueno, podías hacerlo pero no era tan óptimo, o si no podías hacerlo directamente, ¿no? Pues es un trabajo que igual me ocupó un mes, mientras hacías otras cosas, ¿eh? Pero igual todo no le ha llegado a todo el mundo. Seguramente no le ha llegado a todo el mundo, pero quien luego descarga el dossier de pectinas, va a la web, descarga el dossier de pectinas y cuando acaba el dossier ve eso, o sea, yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? Entonces siempre hemos intentado eso, ¿no? Y de hecho nuestro catálogo siempre ha sido un tocho así, lleno bueno, de explicaciones y recetas y de todo, ¿no? Entonces, bueno, sí. Sí, 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 estamos ahí como muy comprometidos con eso. Y nos has dicho antes que había un cambio de directiva y demás, y que, bueno, que ahora nos contarías que ha habido ahí ese cambio, porque ya no Sí. pertenece Kiko
directamente, ¿no? No es el responsable de todo. No, no. No, Kiku pasó a ser presidente y ahora ya, mira, la semana pasada se desvinculó ya totalmente. Formamos parte de un grupo muy grande que se llama Grupo Savencia, el cual tiene, dentro de este grupo hay marcas como, no sé, Arias, ¿no? Burgo de Arias. Ujú. Luego, pues, las mantequillas de Livir, Cormán, Valrhona, Adamans, que es de purés de frutas, Noroí, que es de vainillas, Chocolatri, que es de decoraciones, Base, Ribillón, bueno, es un grupo enorme, enorme, y bueno, y ahora formamos parte de ese gran grupo, lo cual, bueno, es totalmente un cambio, ¿no? Es un cambio a todos los niveles, ¿no? Porque, bueno, pues hay nueva directiva, también tienes que de alguna manera bueno, hablar con diferentes empresas del grupo, hay una coordinación, es un grupo súper potente, y la verdad es que hostia, es otro nivel, ¿eh? Es otro nivel de estructura. La verdad es que es mucho más complejo, pero bueno, está muy bien. Todos son experiencias al final y bueno, la verdad es que en estos momentos tan difíciles que hemos pasado durante el COVID y todo esto, han dado a la talla, o sea, gracias a pertenecer a un grupo, pues de alguna manera has tenido la seguridad de que todo saldría bien y todo saldría adelante, ¿no? Que eso es súper importante y es mucho de agradecer, ¿no? Porque es un grupo muy sólido y bueno. Y aparte, otra de las ventajas es que todas las marcas son de una calidad excelente, ¿no? Entonces, claro, bueno, vendas lo que vendas, ¿no? Al final, o expliques lo que expliques, siempre es de la mayor calidad y esto es Sabes que fantástico, es bueno. ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, poder utilizar, claro, si utilizas nata y utilizas el Ibir, ¿no? O mantequilla, ¿no? O chocolate Valrhona, pues nosotros chocolate Valrhona lo utilizamos para todo. O sea, ¿sabes? Tienes Cualquier el éxito elaboración que hacemos. asegurado. Sí, sí, claro. Entonces, claro, ya vas, o sea, todo sabe bien, todo sabe bien, sí, sí, sí. Es Claro, fácil trabajar con un producto tan bueno. es muy importante también eso, o sea, trabajar con productos de calidad para tener un resultado de calidad, porque Claro, me básico. imagino que será muy importante dentro de, bueno, pues elaboraciones varias, ¿no? Que queramos hacer. No es lo mismo hacerlo eso con un chocolate, por ejemplo, Valrhona, que hacerlo con uno de supermercado. Que en supermercados también habrán muy buenos, Sí. pero sí que es verdad que es otro tipo de producto, sí, sí. El chocolate Valrhona es un chocolate, bueno, excepcional, ¿no? Excepcional, sí, sí, la verdad que sí. Ujú. Hay que saber, volvemos otra vez, ¿no? A lo mismo y creo que es la base de todo, el conocer las bases, una buena materia prima para hacer un buen producto. Así que yo creo que sí, que eso, que además la facilidad, ¿no? que tenéis para no solamente llegar a profesionales, quiero recalcar esto porque bueno, hay mucha gente que a lo mejor desconoce que se pueden hacer muchas otras cosas que no sean, que no pensemos que no sean naturales, sino que eso, que Ya, podamos sustituir una yema de huevo y llegar a más personas con nuestros productos y sin necesidad de, bueno, pues lo puedes hacer con una lecitina de soja perfectamente y darle eso, pero tienes que conocer realmente qué se produce ahí, ¿no? La química, claro. como has hablado antes, es muy importante conocer eso, Sí. el que podemos encontrar Sí, también cómo funciona, ¿no? Ujú. emulsionantes sin necesidad de utilizar huevo y puedes luego Exacto. eso llegar a más gente. Y aparte creo que muchas veces, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte de hacer el curso de Jordi Bordas y bueno, conoces tú también a este gran, gran De profesional. maestro. Y sí, y que bueno, que aquí te enseña a que eso, que ahí para hacer el producto final tienes que no enmascarar con una yema de huevo, con una nata, y como tú has dicho antes, has puesto un ejemplo muy, muy bueno en el helado de pistacho, por ejemplo. Pues utilizar esa grasa del pistacho, ¿no? Para que luego te Sí, sepa.
Exacto, exacto. No, de hecho, con Jordi, ahora que nombras a Jordi, bueno, Jordi es... tenemos muy buena relación. Hace muchos años que de alguna manera, mira, pues hará como unos 8 años que nos conocimos personalmente y hemos trabajado conjuntamente bueno, hemos ido como paralelos, ¿no? Un poco en discurso y en elaboraciones y todo esto. Nos hemos ayudado mutuamente y lo seguimos haciendo. Es decir, que no sé, Jordi, bueno, es un excelente profesional. De hecho, nosotros, por ejemplo, la oligofructosa, no la tenemos porque Jordi me llamó un día y me dijo, Óscar, tienes que tener la oligofructosa porque la estoy utilizando y tal. Ningún problema, Jordi, lo tendrás la semana que viene, pam. ¿Sabes? Y ya empiezas, eso ya empiezas. Entonces ya sacamos la oligofructosa y entonces decíamos, bueno, entonces yo tengo la inulina, que es de la misma familia, no serían fibras. La inulina en frío, en caliente, la oligofructosa, a ver, ¿qué discurso sacamos aquí para explicar? Bueno, pues empezamos a decir, bueno, claro, la inulina caliente tiene una cadena más larga, la fría más corta, la oligofructosa más corta aún, entonces la oligofructosa es más azúcar, más sustituto de azúcar, la inulina más sustituto de grasas, ¿no? Entonces todo este discurso lo voy elaborando, pero a la vez ya hablo con Jordi. Jordi, oye, ¿qué te parece? Le envío. Oye, pues sí, sí, es exactamente lo que estoy yo explicando. Ya, perfecto, pues ya tenemos un discurso común, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, yo qué sé, saco el Freeze Veggie Gel, un nuevo producto que es para hacer gelatinas totalmente congelables, ¿no? O el Vegan Mush Gelatin. Oye, Jordi, pruébame esto. Entonces él lo prueba. Oye, me gusta, no me gusta la textura, no sé qué. O sea que trabajamos, y tanto con Jordi como con otros profesionales, con Sí. Carlas Mampel, por ejemplo, con Martín Lipo, ¿no? Con Disfrutar, con el restaurante Disfrutar de Barcelona, con Oriol Castro, Eduard Chatruc, Mateo Casañas. Tenemos un diálogo permanente y eso al final, tener esta comunidad de chefs te ayuda, ¿no? Con Eric Ortuño del Atelier, con Miguel Guarro. Es que no quiero dejarme, bueno, hay No, un bueno, montón, pero todo el pero, que ¿sabes? trabaja sabe que Sí, está ahí, porque bueno, sí, eso a Sosa, digamos que los clientes también le ayudan a crecer, ¿no? Y a sacar nuevos productos y claro, a, total, total. Es y que a es la seguir base, o sea, evolucionando. sí, sí, sí. Si tú no tienes, o sea, tú puedes explicar cosas desde Sosa, ¿no? Obviamente hay que explicar cosas desde nuestra perspectiva, nuestra visión, ¿no? Pero al final un ingrediente es un ingrediente y lo puedes utilizar para hacer cocina, alta cocina francesa, no sé, fast food o pastelería, ¿no? O yo qué sé, o colectividades, es igual, o sea, ¿no? Puedes utilizar un agar-agar en una escuela para hacer un postre, es decir, no, y al final es todo ese magma, todo ese mundo, digamos, es lo que te hace abrir la mente, ¿no? Es decir, mira, este utiliza esto para esto, este combina esto más esto para conseguir esto, ¿no? Y al final hay tantas visiones como personas, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues eso te ayuda al final bueno, a tener más conocimiento, ¿no? Tener más conocimiento, sí, sí, está claro. Pues a seguir aprendiendo, ¿no? Que es lo que te gusta, seguir preguntándote cosas. Y tú vas a seguir Y haciendo estos podcasts que son fantásticos y maravillosos y la verdad es que nos pone a todos en conexión y abres una ventana, ¿no? a la gente, ¿no? A las ideas de la gente y me parece espectacular. La verdad que lo haces muy bien y te pues felicito. muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues voy a hacerte ya la última pregunta, ¿vale? A ver, Y antes de despedirte y de volverte a dar las gracias por todo. Y bueno, no es una pregunta, ¿vale? Ya te la conoces y es que se llama cadena de favores. Y sí. bueno, al igual que hoy estás tú aquí, pues me gustaría que me dijeras un nombre de alguien que te gustaría ver en tu mismo sitio y que le hiciera una entrevista para este podcast. Vale, pues sin duda Jordi Butrón. Jordi Butrón, Premio Nacional de Gastronomía, director de la Escuela Spice Sucra, conocido, me imagino, por todos los que nos gusta la gastronomía. Excelente persona y excelente profesional y yo lo considero un buen amigo, así que y le tengo un respeto y una admiración tremenda.
tiene muchas cosas que decir, tiene, bueno, es de esas personas que tiene la cabeza súper bien organizada, ¿no? Y no sé, es espectacular. La verdad es que hablar con él es espectacular y seguro que podrás sacar un buen podcast de ahí. La última vez, o sea, la otra vez que hablamos, me dijiste la misma persona y la definición fue que tenía una buena conversación con él. Me Total, acuerdo total. perfectamente que me dijiste esa frase. Y bueno, Total. tuve la oportunidad, al igual que a ti, ¿no? De conocerte en MIP y ponerte cara y hablé con él. Bueno, fueron 10 minutos de conversación, pero sí, me quedó muy claro lo que me dijiste porque llevaba esas palabras tuyas y cuando lo tuve delante y le pude hacer alguna pregunta, ya intuí que sí, que podía tener una buena conversación. Así que nada, me pondré en contacto con él a ver si quiere hacerme un Seguro huequito que sí, y seguro charlar que sí. conmigo. Y, Dile y que vienes nada, de mi parte. vale, sí, se lo diré, a ver si así intento colarme por ahí. Así que nada, pues muchísimas gracias de nuevo, A ti, Oscar. un Ha placer. sido un placer. Creo que esta conversación ha sido totalmente distinta a la anterior. Distinta a la anterior, Sí, sí. sí, sí. Total, total, total. Si te parece bien, lo que voy a hacer, como tenemos la grabación anterior, algunas cosas, algunas frases o algunas cosas que me parezcan interesantes, pues en lugar de, claro, como no se puede hacer por el sonido, las pondré en el blog, en el post que haga, y porque, bueno, habrá alguna pregunta que te hice anteriormente que me parezca interesante que la gente a lo mejor Perfecto, conozca. perfecto. Y si te parece bien, bueno, luego lo hablamos y lo coordinamos para que así sea y, bueno, la gente tenga más material todavía para, bueno, en este caso no para escuchar ni para ver, pero por lo menos para que tenga la Para leer. oportunidad de leerlo y aprender algo más. Así que nada, Maravilloso. que eso, que muchísimas gracias por dedicarme otra vez tu tiempo. Espero que esta vez el sonido sea perfecto. Seguro, seguro. Ahora habrá salido todo perfecto. Hemos tenido por ahí algún invitado extra, pero Sí, sí, hemos tenido una interrupción, que ahora ya hace rato que no lo oigo, digo, no sé qué debe estar haciendo. madre Va a mía, tener no me que- quiero ni imaginar. Pero bueno, que eso, que ha sido un placer volver a hablar Igualmente. contigo y bueno, que espero que podamos seguir en contacto mucho tiempo más y que muchísimas gracias por tu trabajo, bueno, como lo cuentas todo, a mí realmente me tienes enganchada a cómo cuentas las cosas y que eso, que Qué bien. muchísimas gracias por tu trabajo y por todo lo que haces y nada, que ha sido un placer volver a hablar contigo. Así que ahora Placer es mío. te dejo a ti la palabra, dejo ya de hablar y nada, que te despidas diciendo pues, no sé, pues las redes sociales, si quieres que la gente te contacte de alguna manera, te pueda encontrar, la Sí. web de Sosa y todo eso, ¿vale? Bueno, vale, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, sí, sí, podéis contactarme, bueno, en Instagram estoy como Oscar Albinana. Y luego, pues obviamente podéis contactar con Sosa para cualquier consulta que queráis, vía mail, llamada o lo que sea. Y bueno, estaremos ahí a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y nada, espero que os haya gustado y que, bueno, de alguna manera sirva de algo, ¿no? Lo que haya podido aportar o mi visión, ¿no? De la gastronomía y de la pastelería. Así que, no, un saludo a todos y hasta la próxima. Pues nada, dicho queda todo, así que nada, que muchísimas gracias y nada, ha sido un placer. Chao. Igual, chao.